En los últimos meses han surgido acusaciones de abuso sexual, de intimidación, de coerción por parte de este pseudo intelectual, Andrés Roemer, israelita, bueno, de ascendencia israelita, parte de la oligarquía nacional, beneficiario principal del neoliberalismo, particularmente desde Carlos Salinas de Gortari en adelante. El tipo ha gozado de influencia, de dinero, de programas, de participaciones y de colaboraciones con, entre otros, una de las más grandes, probablemente la principal que tenía en tiempos recientes, con otro personaje bastante nefasto de la vida política económica, y yo diría de los personajes más perniciosos y peligrosos de la vida política del país de los últimos 20, 25 años. Estamos hablando, por supuesto, de Ricardo Salinas Pliego, en esta participación cultural que tenían y que le daba una posición de poder y de ventaja sobre sus víctimas de abuso sexual. Hoy tenemos una buena noticia respecto a toda esta situación. Buena noticia con sus ciertos asegúnes que vamos a comentar a continuación. Y es que por fin giran orden de aprehensión contra Andrés Roemer por violación. Al mismo tiempo, congelaron sus cuentas bancarias. Estos son fantásticas noticias. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de presión contra el escritor y diplomático, además fue diplomático, representante ante la UNESCO, si no me recuerdo. La orden llegó 70 días después de que anunció que habría una carpeta de investigación por las denuncias públicas en redes sociales y por acoso y diversos actos de violencia sexual. Y cuando, según su nuevo testimonio, ya no está en México y se fue a vivir a Israel. Se escondió, ¿no? Pobrecito Andrés Roemer, se escondió de la justicia mexicana y se fue a Israel. Por cierto, en Israel hay una calle con su nombre. Imagínate ser un estado que está invadiendo a otro estado, a otra entidad, que tiene la cárcel abierta, la cárcel al aire libre más grande del mundo, que tiene a la comunidad palestina en el estado de Apartheid, y que al mismo tiempo, ¿no?, otra cerecita en el pastel de los crímenes de Israel, estamos hablando del Estado de Israel, no de la comunidad israelita, que es absolutamente diversa en opiniones, en ascendencias, en variaciones políticas, etcétera. Estamos hablando de los hechos, de las acciones del Estado de Israel, del gobierno de Israel. Bueno, Santiago Nieto dice: felicito a la fiscal Ernestina Godoy, estamos hablando de la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, y a Laura Borbolla, que tiene que ver con cuestiones de género, por la orden de aprehensión obtenida en contra de Andrés R. Hemos procedido con los congelamientos de cuentas de conformidad con el trabajo coordinado. Santiago Nieto, y no nos cansaremos de decirlo, es la principal herramienta de política pública que tiene el presidente López Obrador para combatir la corrupción y, en este caso también, para combatir acciones criminales. Nada más para poner en contexto de lo que se acusa a Andrés Roemer. Por cierto, una disculpa por los golpes que está haciendo mi vecino, parece que es una buena hora para destrozar su departamento, pero no es algo que podamos controlar. Bueno, habiendo atendido esa situación, Andrés Roemer enfrenta más de 60 acusaciones, más de 60 mujeres que a lo largo de su vida han tenido el infortunio de encontrarse con esta persona, con este personaje, han levantado la voz y han descrito con lujo de detalle el modus operandi en cómo este personaje se presentaba con ellas, las citaba a solas, se acercaba, les ofrecía tragos que en algunos de los casos claramente parecían, ¿no?, muy seguramente estaban alterados. Empezaba con manoseos, con toqueteos, y gracias a su posición de poder, de nuevo posición de poder facilitada por gobiernos neoliberales y empresas beneficiarias del periodo neoliberal, estamos hablando de Grupo Salinas, tenía
estaba en una posición donde tenía la facultad de ejercer coerción sobre sus víctimas. Probablemente el caso más sonado es de esta bailarina de nombre Itzel, que publicó un video de más de 6 minutos, entre 6 y 7 minutos. Recomiendo verlo para ver de frente un testimonio, de ver de frente la calidad de persona de la que estamos hablando. Este personaje, de nuevo sostenido gracias a un sistema de contubernios, por cierto, no es el único que está siendo sostenido, que no tiene por sí mismo, por méritos propios, ningún nivel que le pueda llegar al grado de intelectual, ¿no? O sea, este tipo tiene opiniones completamente simplonas, vacías. Nunca fue una persona que yo siguiera, creo que ni siquiera en Twitter. O sea, no me interesa mucho sus comentarios porque son bastante superfluos, vacíos, ¿no? Pero el tipo se las daba de este emblema, ¿no? De este adalid de la cultura, de la sapiencia en México. Ni siquiera era eso. Y hoy sabemos, era un depredador sexual. Para darle crédito, no a Ricardo Salinas como tal, pero sí a parte de la estructura que creó, estas denuncias fueron facilitadas gracias a la unidad de género de Grupo Salinas. Estas investigaciones revelaron que lo de Roemer es un patrón como tal. Tiene un modus operandi. Usa las mismas palabras, las mismas técnicas, los mismos gestos con diferentes personas. Estamos hablando de un ser peligroso. Estamos hablando de una persona que es un peligro latente para la sociedad. Recordemos hace poco en las manifestaciones en la Ciudad de México, manifestaciones feministas, un sector de estas manifestaciones fueron a la casa de Andrés Roemer. Andrés Roemer ya había huido del país. Desde que se anunció las investigaciones, ya no estaba en el país, huyó a Israel. Y los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación aliados a esta corriente de pensamiento corporativa, neoliberal, conservadora, defendían a Andrés Roemer. Decían, no, pues que cómo es posible la violencia y la presunción de inocencia y tal. Andrés Roemer rechaza estas acusaciones, por supuesto. Se sabe con poder, se sabe con agarraderas y está retando a las acusaciones. Rechazó las acusaciones en su contra, luego de que un juez librara una orden de aprehensión. En un comunicado, se menciona que el escritor se enteró de por los medios, que existía un mandamiento judicial en su contra. Además, aseguró desconocer las acusaciones y el origen de estas y acusó que no se ha respetado el debido proceso. No conozco las acusaciones y no se ha respetado mi derecho a una audiencia, ni defensa, ni la presunción de inocencia que debe regir en cualquier procedimiento penal. No fui citado a declarar, ni tuve acceso a la investigación para que se permitiera conocer quién y de qué se me acusa, y por tanto no me he podido defender. En este caso es particular, porque imagínate que un tipo con estas características, un depredador que tiene un modus operandi, que tiene conexiones, que tiene agarraderas tanto en gobierno como con los empresarios más poderosos del país, si se entera quién lo está acusando, antes de que haya una carpeta de investigación completa, robusta, ¿qué creen que pasaría? Esta persona que ya está demostrada que no tiene escrúpulos, ¿qué haría una persona en esa situación de poder? No, en este caso se tiene que proteger a las víctimas. Bueno, rechazo rotundamente todas las acusaciones que se están desplegando en mi contra. Jamás he violado, agredido, amenazado, ni usado ningún tipo de violencia en contra de ninguna mujer. Bueno, hoy día hay 60 mujeres, más de 60 mujeres, que están en desacuerdo contigo. Vamos a esperar y vamos a estar aquí muy atentos a lo que surge respecto a esta situación. De nuevo, una disculpa por no haberlo cubierto antes. Tengo una lista bastante larga de noticias que me gustaría ver todos los días con ustedes y me gustaría tocar, pero no siempre se puede, ¿no? Por diferentes circunstancias. Ahora lo hacemos y como siempre expresamos
nuestra solidaridad para las víctimas. Esperemos que, quizá en este caso, por ser mediático, se haga justicia para las mujeres, para las víctimas. Es algo que seguiremos repitiendo porque es algo que sigue siendo cierto. El sistema de justicia mexicano no es para lo que fue creado. No es, como dice la ley, no es para precisamente impartir justicia. No es un sistema parejo. Es un sistema de dos grandes escalones. Un escalón, el de arriba, al que pertenece Andrés Roemer y empresarios y políticos y toda la camarilla de conexiones que ya conocemos del país, y el sistema judicial sirve para proteger a esa gente y para castigar y reprimir al resto de nosotros. Es un esquema piramidal, es un esquema de influyentismo. La cárcel en México es para quien no tiene los recursos ni las agarraderas para defenderse. Andrés Roemer la tiene. Particularmente en los casos de violencia, en los casos de violencia de género, de cualquier tipo de este tipo de violencias, menos del 2% de los casos denunciados, de los casos de mujeres que alzan la voz y que inician formalmente un proceso, menos del 2% son casos sentenciados. Son casos que se pierden, son casos que se arreglan, son casos que ¿no? Se les olvida a las autoridades darle seguimiento, que encajonan, que no hay evidencia, que les da flojera. Se quedan en impunidad. Más aún cuando son gente conectada, que son gente poderosa y que son gente que tiene la facultad de huir al país, a una entidad bastante oscura como lo es el Estado de Israel, con el cual no tenemos un tratado de extradición, con el cual está protegiendo personajes como Tomás Herón, el propio Andrés Roemer, varios criminales del país que tienen nexos con este Estado y que tienen la nacionalidad, se van a esconder y saben que van a gozar de completa y plena impunidad. Esperemos que este no sea el caso, pero conociendo la historia del Estado mexicano y del Estado de Israel, que le dedicó una calle en Israel a esta persona, acá está, a esta persona, a un violador, a un depredador, a un criminal. Hasta acá voy a dejar este comentario. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por compartir, por suscribirse. Nos vemos ahora sí. Hasta la próxima.